Ha dedicado sus estudios de divulgación a la neurobiología de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el cerebro adolescente y los nuevos modelos de adicción, redes sociales y pornografía, así como educación psicoafectiva y sexualidad humana. Tiene un amplio y bastante lleno currículum, pero bueno, mejor continuamos con el taller, que sea él quien nos dé esta explicación. Así pues también les recordamos mantener en silencio sus micrófonos, dado que en este webinar pues será él quien nos esté dando el tema. Cualquier pregunta que quieran estar realizando la pueden hacer directo en el chat, o bien también a medida que ustedes quieran guardar esta privacidad en caso de que así lo consideren, podrían enviar directo el mensaje al chat de Mahatma, ¿vale? Y él estaría leyendo únicamente la pregunta. El webinar lo estaremos grabando para que todos sepan al respecto, dado que muchas familias que no han logrado conectarse el día de hoy, pues están pidiendo poder verlo posteriormente. ¿Ok? Entonces, gracias a todos, les damos la bienvenida y bueno, esperamos sea de mucha utilidad para todos nosotros. Adelante. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, un gusto poder estar con algunas caras conocidas y otras no tanto, algunas que las conocí el año pasado en Panamá, en Costa Rica, etc. Y bien lo dijo Tania y Charlie. Vamos a tratar de que esto sea un poquito interactivo, como un tipo taller, ¿vale? Para eso les voy a pedir dos cosas. Una de ellas es que tengan su chat abierto. Yo aquí enfrente de mí tengo el chat. Aquí a mi derecha tengo una pantalla con la presentación, pero yo me voy a enfocar más a lo que estoy viendo en ustedes y a lo que estoy viendo en el chat. ¿Vale? Entonces pueden ir escribiendo. Y vamos a hacer un pequeño código. El pequeño código es 1. Si la pregunta que les hago, la respuesta es sí o no, 1 es sí, 2 es no. ¿Vale? 3 no entendí. Y 4... me estoy aburriendo, algo así. Pero 1 es sí y 2 es no, ¿vale? Entonces, ¿se entiende esta primera? A ver, quiero que todos abran el chat y respondan 1 sí o 2 no. Cientos. Gracias, familia Gutiérrez, Lucy, Pilar, Beatriz y Abraham, Reyes. Excelente. Esa es la primera. La segunda de ellas es, como tengo una hora, pero quisiera realmente aportar cosas prácticas, me gustaría que los que están acostumbrados a aprender escribiendo, pues tengan su papel y lápiz ahí, ¿vale? Entonces, gracias. Ahora le contestaron muchísimos. Genial. Muy bien. Teniendo esta premisa clara, ¿les parece si comenzamos? Poco a poco se van a ir uniendo más, pero mientras vamos a comenzar. Déjame también otra cosa, tratarlos como así, como de tú a tú, como familia, ¿no? Como si estuviera hablándole realmente a mis amigos, o a veces se me sale decir chicos, pero es porque traigo todavía muy el chip de los estudiantes que les doy clase, ¿vale? Si se me sale eso. Y para los que son de otros países, a veces se me sale decir una palabra que es aguas. Hay que tener, agua significa cuidado, así, digamos, en el lenguaje coloquial mexicano. Pero ya en otros momentos, en otras conferencias me han corregido de que no se entiende qué es agua. ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a empezar. Fíjense, es un tema que nos va a ir introduciendo poco a poco a lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida de pareja. No importa si tienen pocos años de casado o muchos, verán que en algún momento de toda esta charla se van a ir sintiendo identificados. Pero para ello empiezo con una propuesta. Y la propuesta es esta. ¿Les gustaría saber cómo nos enamoramos desde el cerebro, desde las neurociencias? La segunda, podríamos analizar juntos si realmente estamos diseñados para ser fieles, que esa es la pregunta que voy a centrar toda la charla. Y la tercera de ellas, les gustaría comprender
¿Qué herramientas tenemos para sostener una relación armoniosa? A ver, aquí tengo el chat y ya saben, 1 es sí y 2 es no. Beatriz dice, también somos chicos. Ok, gracias Beatriz. Bueno, sí, gracias Jonathan, Belitón, Belén. Muy bien, familia Contreras y Hernández, muchas gracias. Bueno, se está entendiendo la dinámica, ¿verdad? Entonces, creo que todo el mundo está diciendo que sí, menos mal, porque si no... Ok, entonces, empezamos. Para ello, hay que dar una mirada a una premisa. Y la premisa es esta. Para entender por qué nos comportamos como nos comportamos, para entender en general el comportamiento humano, debemos de tomar en cuenta que tanto mi pareja como yo somos multifactoriales, es decir, tenemos componentes biológicos que van marcando por qué me comporto como me comporto y no solamente en general, sino en este caso específico que es en la relación. Veremos que hay factores psicológicos que influyen también en por qué nos comportamos. Y otra de ellas es que hay factores sociales que lo envuelven. Yo siempre o casi siempre pongo este ejemplo, ¿no? El ejemplo de la mano derecha. Fíjense, les voy a dar solamente un pequeño tip. Todos los que puedan, pongan la mano derecha así en la pantalla, yo los veo. La mano derecha así como la mía. Y quiero que vean la diferencia que hay entre su dedo anular y su dedo índice. Es decir, ¿cuál de los dos está más grande? En mi caso, mi dedo anular, donde va el anillo, la mano derecha, la otra derecha, ándale, eso. El dedo anular está más grande que mi dedo índice, pero puede ser que estén casi iguales o que el dedo índice esté más grande que el dedo anular. A ver, y aquí en el chat vamos a ver si tienen el patrón como el mío, es decir, que el dedo anular esté más grande que el dedo índice, le ponen 1. Si están casi iguales, le ponen 2. Y si el dedo índice está más grande que el dedo anular, le ponen 3. A ver, 1, 1, 3. Excelente. 3, 1. 1, 3, 3. 2. Muy bien. 1, 2. Excelente. Gracias. Cigarruista Nieto. Familia cigarruista. Muy bien. Ok. Fíjense. Desde la neurobiología, quien tiene el patrón como el mío, es decir, el patrón 1, que el dedo anular está más grande que el dedo índice, desde la neurobiología, esta persona tendría mayor tendencia o mayor probabilidad de ser infiel a su pareja en una relación a largo plazo. Un webinar de Mahatma. ¿Alguien ha apagado el micrófono? Yo había entendido que era el mismo. Ok. Fíjense. Y ustedes pueden decir qué tiene que ver un dedo con si somos fieles o infieles, ¿no? Que esa sería la palabra clave. Vean, cuando nosotros estábamos en la 7ª semana de embarazo en el vientre de la mamá, hay un pico de testosterona. Mientras más testosterona circula en el cuerpo y nuestro receptor del cerebro es más fuerte o débil, crece más este dedo en relación a este. Es decir, y eso se mantiene a lo largo de la vida. Es decir, tenemos un marcador indirecto de qué tanta testosterona y qué tipo de receptor tenemos en el cerebro. Tanto los hombres como las mujeres tenemos receptores de testosterona, ¿eh? Solamente que los hombres tenemos más testosterona normalmente. Ahora, nosotros sabemos que mientras más testosterona circula en el cuerpo de una persona, más agresiva o impulsiva es. Y en ese sentido, una persona que es más impulsiva le cuesta más trabajo controlarse, controlar estos impulsos y este control emocional. Por lo tanto, sí, esta persona podría tener mayor tendencia a ser infiel en una relación a largo plazo. Sin embargo, no es el único factor que influye. Porque si bien yo tengo este patrón, no necesariamente voy a engañar a mi esposa. Porque también hay factores biológicos que entran en juego en las relaciones de pareja. Es decir, el psicodesarrollo, y bueno, no está para este webinar, pero bueno, hay un momento crucial en el desarrollo de la identidad sexual de la persona
donde la figura paterna y materna cumplen este rol de tratar de entender cómo yo me voy a relacionar con mi pareja. Y el tercero es el ambiente social. Depende qué es lo que se desarrolla en ese ambiente, qué es lo que se cree importante para ese entorno en el cual me desenvuelvo. No es lo mismo crecer en una comunidad judía ortodoxa que crecer en otro lugar totalmente distinto, ¿no? En un barrio como los que tengo acá en la Ciudad de México. Hay ciertas diferencias en el entorno social que influyen en las relaciones de pareja. ¿Vale? Lo primero que debemos entender como parejas es esto. Nosotros somos fruto de factores biológicos, psicológicos y sociales, cada uno por separado. Después, hay un cuarto factor que nos va iluminando esos tres. Y ese cuarto factor, mientras más se vive, mientras más practicamos esta coherencia en nuestro sistema doctrinal o religioso, que le podríamos llamar el aspecto espiritual, más se van iluminando los otros tres. Y verán que va a ser importantísimo entender este cuarto aspecto. Si bien toda mi formación académica está orientada hacia los primeros dos, hacia el aspecto biológico y psicológico, y prácticamente gran parte de la charla les voy a hablar de estos aspectos, no dejo de lado que hay un aspecto social y un aspecto espiritual que influye en el comportamiento de la persona. ¿Vale? Quisiera empezar con esa premisa. Hasta ahí, 1 es sí, 2 es no. Aquí lo estoy viendo en el chat. Gracias, familia Argüelles, Olga Belén. Muy bien, es para no perderlos. Cuando me puse a estudiar la fidelidad desde el aspecto doctrinal, me encontré esto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y perdón que lo resalté tanto, pero es que se me hizo muy curioso que el mismo Catecismo dice esa palabra, cuando habla de fidelidad. Dice, puede parecer difícil, y así le pone, lo pueden buscar en el 1648, incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano. Incluso imposible. Y dije, ¿por qué dice esa palabra tan radical, no? O sea, ¿realmente es muy complejo ser fieles? ¿Realmente es así como tal? Y entonces yo me empecé a cuestionar, ¿realmente estamos diseñados entonces para ser fieles? Y he leído desde muchas aristas esto. Ah, pero sobre todo los que tienen poco tiempo de casados dicen, no, a nosotros no nos pasa. Ja. Fíjense, cuando nosotros decimos a nosotros no, está hablando el cerebro enamorado. Y vean, todos estos, este es el cerebro enamorado, estas son las áreas del cerebro que se activan, las que están en rojito, cuando nos sentimos enamorados por la pareja. Más o menos son 18 sustancias diferentes que entran en juego en ello. Después me van haciendo ciertas preguntas. Y a ver, aquí quiero saber, irles respondiendo junto con ustedes. ¿Quién enamora a quién? Quiero que se den un salto a cómo ha sido su relación desde que iban a empezar a ser novios hasta el momento actual que tienen, que ya sea que tengan 3 años de casados, 5, 10, 15, que todavía sigan en el periodo de novios, que ya tengan 30 años. Todos recordemos ese momento en el cual empezó el cortejo. ¿Quién enamoró a quién? La mujer enamoró, la mujer al hombre, ¿ok? Niurka, ja. ¿Sí, Niurka? ¿Quién da el primer paso? La mujer al hombre. Y los dos, para no meterme en problemas, mejor digo los dos. Ok. Los dos, el hombre, familia Hernández, Reyes Bravo, ok. La mujer al hombre, el hombre a la mujer. Ambos. Fíjense otra cosa. ¿Cómo mantener una relación sana? Eso me lo preguntan cuando di esta conferencia con mucha frecuencia. Y la tercera de ellas, que es la de los 3,000 millones de dólares, la mujer al hombre, los dos. ¿Por qué llega el momento en el que ya no es lo mismo? Fíjense, para responder esa pregunta, tomo ciertos criterios de un médico que se llama Raimondo Scotto, ¿no? Donde divide en 3 etapas las relaciones de pareja. Y eso en términos neurobiológicos, que es lo que llamas estudios desde el cerebro, creo que puede ser bastante funcional. La primera etapa de ellas es la etapa de enamoramiento fisiológica, que es la que hablaremos a continuación.
La segunda es psicológica o de acuerdos y la tercera es una etapa ya de consolidación. La primera etapa, la etapa fisiológica o de enamoramiento, pareciera que es una lucha entre la razón y el deseo erótico, el deseo de estar con la otra persona, físicamente hablando, ¿eh? Y eso se traduce en sustancias en el cerebro. Y pareciera que en esta primera etapa es incontrolable muchas veces, o que cuesta mucho trabajo realmente no dejarse llevar. Quiero que recuerden ustedes ese periodo del enamoramiento y verán y empiezan a cotejar con esto que les estoy enseñando aquí, cuáles son las sustancias en el cerebro que se activan en ese periodo. A la pregunta, ¿quién enamora a quién? Desde la neurobiología, fíjense, desde la neurobiología, quien da el primer paso en la relación de pareja es la mujer. Ja. Pero lo hace de manera subconsciente. No se da cuenta que ya está entrando en este periodo de cortejo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del olfato. Fíjense, en general, todas las hembras, hablando de mamíferos, y bueno, también las mujeres, hablando de los Homo sapiens sapiens, tienen en el olfato una capacidad de un órgano que se llama órgano vomero nasal, muy desarrollado en los animales, menos desarrollado en los seres humanos, pero todavía con esta función, que tiene la capacidad de poder oler una molécula de que el hombre secreta con el sudor. Esta molécula se llama complejo de histocompatibilidad. Y la palabra clave es compatibilidad. Es una molécula de nuestro sistema de defensas de la persona. La mujer percibe con el olfato esta molécula, llega al cerebro y compara su sistema de defensas con el de la persona que tiene enfrente, de este hombre. Mientras más diferentes sean esos sistemas de defensa, su cerebro lo traduce a, si tú tuvieses hijos con este chico, lo más probable es que nazcan bien sanitos, es decir, que se puedan adaptar de manera adecuada al medio. Es un mecanismo evolutivo. En el momento en el que detecta eso el cerebro, el sistema emocional dice, hay que entrar en el modo cortejo. No me dejarán mentir, algunas personas que cuando se enamoraron en la preparatoria o se enamoraron en la universidad, ¿cómo era? De repente estaban en clase y empezaron a ver así al chico. Y dicen, ¿por qué lo estoy viendo? Y se voltean. Y cuando menos se dieron cuenta, otra vez se están volteando. Y dicen, ¿por qué lo veo tanto? Si hasta aparte está bien feo. Bueno, es que este sistema emocional, más bien, este olfato, ya detectó que con este chico sí pueden nacer los hijos sanitos. ¿Vale? Los hombres no tenemos tan desarrollado este sistema. Normalmente los hombres somos más visuales. Los hombres vemos cuando la mujer empieza a ruborizar las mejillas, empieza a humedecer los labios, empieza a agarrarse el cabello. Y eso hace que diga, esta chica pareciera que me está cortejando, pero también es subconsciente. El primer paso del enamoramiento se da desde esta perspectiva. Genial, ¿no? Pero fíjense, ¿cómo se sentían cuando estaban enamorados? A ver, me voy a quitar tantito esto. ¿Cómo se sentían cuando estaban enamorados? Ahí vayan escribiendo. ¿Cómo se comportaban? Felices, ¿qué más? Emocionado, muy bien. Como un huracán, sí, de verdad, ¿eh? A gusto. Irracional, muy buena palabra, Octavio. Felices y nerviosos, muy bien. ¿Cuánto tiempo veían al día a la pareja o cuánto tiempo hablaban con la pareja más o menos durante el día? Como mariposas en el estómago, todo muy bueno, muy entusiasmado, perdido, ansioso, mariposas. Excelente, muchas veces. Fíjense, como todo lo que ustedes me están diciendo tiene un componente biológico en esta primera etapa. Una de las principales sustancias en el cerebro que se activan cuando estamos en el periodo de enamoramiento es la dopamina. Y fíjense para qué sirve la dopamina. Nos genera placer. La cantidad de dopamina que se secreta en el cerebro en esta etapa es semejante como si, perdón que haga este ejemplo, pero como si estuvieras consumiendo una dosis de cocaína todos los días.
Porque estimula la misma área cerebral, que es este sistema de recompensa cerebral, que va de aquí en medio del sistema emocional hacia adelante. Y genera gratificación, placer, euforia, compulsión, perseveración. ¿Y cómo estamos cuando estamos enamorados? Queremos todo el tiempo ver a la pareja, ¿no? Hablarle, que esté con nosotros. Y nos puede ir mal en los exámenes, por ejemplo, los que se enamoran en la universidad, pero no importa, porque tenemos un montón de motivación. La dopamina que se secreta es tal que genera esta distorsión de la realidad que es euforia. ¿Y cómo vemos a la pareja? Color de rosa, ¿sí o no? ¿Sí? Es que es el más lindo, es que es el más tierno, es que todo el tiempo está pensando en mí, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pues ahí les está hablando la dopamina en el cerebro. Pero no es el único. Una sustancia que baja de manera significativa es la serotonina. Y la serotonina es la que genera el pensamiento obsesivo. Es decir, es que quiero verlo, quiero abrazarlo, quiero... Ya estás en la noche y se siguen mandando mensajes, 2 de la mañana y se siguen mandando mensajes, se hablan. No, cuelga tú, no tú primero, no tú. Bueno, a las 3, 1, 2, 3. ¡Ay, no colgaste! Así, ¿no? O sea, viene toda esta realidad que se vive gracias a esta sustancia en el cerebro. Hay un pico, que no se las pongo aquí, un pico de una hormona que se llama noradrenalina o norepinefrina, la cual nos ayuda a la motilidad intestinal. Hace que nuestro intestino se mueva sincrónicamente para que poco a poco se vayan moviendo las cosas que tenemos ahí adentro. Pero cuando estamos enamorados, hay un pico de esta hormona que hace que en vez de que el movimiento intestinal sea sincrónico, empiece a hacer esto. Se empieza a mover asincrónicamente. ¿Y cómo se traduce eso? En la sensación como maripositas en el estómago. Otra de las cosas que hace la noradrenalina es que hace que el corazón lata más lento pero más fuerte. ¿Y cómo se traduce? Hasta en las caricaturas sale, ¿no? Las palpitaciones. ¿Sí me explico? Toda esta primera etapa del enamoramiento está mediada por estas sustancias. Tal vez eso es lo que les quiero traducir. O sea, más que cualquier otra, estas son las sustancias que más entran en juego. Pero bueno, si yo les digo que la cantidad de dopamina que secreta en el cerebro en esta etapa es como si todos los días estuvieran consumiendo algún tipo de sustancia adictiva, ¿qué pasa a las personas que consumen sustancias adictivas todo el tiempo? Tarde o temprano, el cerebro se empieza a dañar. Pero como nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y no quiere morir en el enamoramiento, efectivamente, tarde o temprano, este enamoramiento tiene que terminar. Así es. Me han dicho en algunas ocasiones, es que yo tengo 30 años de casada y sigo enamorada de mi marido como el primer día. Bueno, desde la neurobiología, muy probablemente eso no es tan verdad. Aunque desde la psicología sí puede ser, ¿eh? O sea, sí pueden sentirse enamoradas como el primer día, pero no necesariamente con todas estas sensaciones, con toda esta gama de sustancias que se vuelven tan evidentes en esta primera etapa. Ahora, ¿cuánto creen que dura el enamoramiento? Ahí váyanle poniendo. ¿Cuánto creen que dura? 3 años, 3 años. ¿El estómago? 3 años. Ok, 2 años. Hace poquito fui a una preparatoria, unos chicos adolescentes, y me decían, pues como 2 semanas, loco. Y sí, o sea, depende a quién le vas preguntando, ¿no? 3 años, 6 meses. Ok, 1 año. Fíjense, déjame les digo. 5 años, wow. 6 meses. Desde la neurobiología, otra vez, desde la neurobiología, el enamoramiento dura entre 6 meses y 3 años. No hay un enamoramiento que pueda durar más de 3 años, 3 años en promedio, porque entonces el cerebro empezaría a sufrir. Ja. Toda la vida, ¿ya ven? Siempre hay alguien que dice toda la vida, siempre. Bueno, desde la neurobiología tal vez no necesariamente es tan así, ¿vale? ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos pasando esta segunda etapa? A la etapa que le llamamos psicológica o de acuerdos. ¿En qué momento se dieron cuenta que ya no sentían esas maripositas como antes, esa palpitación como antes,
que ahora les hablaban los amigos, ¿no? Oye, vente, vamos a, hay fiesta en casa de Manolo. Y antes le decías, no, no, porque ya quedé de ver a la pareja, ¿no? Y ahora, ay, ya estás en la fiesta de Manolo y no ibas a venir a verme, ay, es que te acuerdas de mi amigo, el que hace mucho que no lo ves, que es su cumpleaños. O sea, ¿cuándo se nos quitó esa necesidad, esa obsesión por la pareja? ¿Cómo nos damos cuenta que ya, con razón, ya andamos mal de la cabeza? ¿Cuándo creen que se dé esta segunda etapa? ¿Qué nos manifiesta que ya pasamos a ello? Cuando se empiezan a ver los defectos del otro, muy bien. Efectivamente, esa es una. Ya no tienes la cantidad tan alta de dopamina en el cerebro, por lo tanto ya no estás idealizando a la pareja porque ya no la estás viendo de una manera color de rosa. Ahora sí, antes, o sea, te hacía esas caras que no te gustaban, pero como tenías mucha dopamina, dices, ah, bueno, tolerable, estás motivado. Tal vez después ya no lo va a hacer así, etc. Pero ahora, como ya no tienes esas sustancias, ay, ¿por qué me está viendo así? Ok, cuando notamos los defectos, ¿qué otra cosa? Alguien tiene prendido. Cuando ya no hay detalles. Cuando ya no hay detalles, muy bien. Cuando te traicionan. Pues por eso estamos hablando de la fidelidad, ¿eh? Porque este es un momento crucial para sentar las bases de la fidelidad. Cuando ya quiero mi espacio, sí, también cuando yo quiero mi espacio personal, claro, pues ya no tienes, ya la serotonina que estaba baja ya se reguló, entonces ya no estás tan obsesionado de ver todo el tiempo a la pareja y ahora sí quieres hacer cosas, no necesariamente verla ni todos los días ni todo el tiempo, cuando ya no le extrañas tanto. Muy bien, fíjense, pero una de las características que puede ayudarles mucho es esta. De repente, siento que mi pareja me empieza a hablar en chino. O sea, no lo entiendo ya. Antes parecía que concordábamos en todo, que todo lo que decíamos era sí, y yo también, ay, sí, yo también. ¿Y qué eres? Y entonces, y de repente ya no es así. Digo, ¿con quién estoy? Al principio era todo bonito, sí, parecía que íbamos juntos aquí, y de repente, ah, pero ¿por qué se enoja? Si siempre he sido así, y ahorita sí se está enojando, ¿no? O sea, si siempre llegaba 15 minutos tarde o 30 minutos tarde, ¿y ahora por qué sí se enoja? Y antes hasta me aguantaba 2 horas ahí esperando. ¿Sí me explicó? Esta segunda etapa es la etapa que se llama de acuerdos. Es cuando realmente empiezas a conocer la pareja. Y la clave para esta etapa es una comunicación asertiva. Pero para tener una comunicación asertiva en la relación, se requiere aprender a perder en la relación. Es decir, perder mi idea para ganar cada vez más una comprensión mutua. Y eso no es nada fácil, ¿eh? Perder la idea en esta etapa se vuelve muy complejo. En la primera, facilísimo. Todo decías que sí. Los dos estaban motivados. Pero en esta segunda, nada que ver. Y para ello nos dan una herramienta. Vera Araujo se llama la autora de estos 5 pasos. Dice, si queremos realmente conocernos a fondo, hay que practicar estos 5 principios de herramientas del diálogo. La primera de ellas, y para eso les dije que sacaran su cuaderno, porque aquí no les describí qué es. La primera es ser tolerante. Tolerante en términos de diálogo es permitir que el otro se exprese. Es decir, estoy abierto a lo que el otro me quiere decir. El problema es que luego que estoy escuchando lo que el otro me dice, mi cerebro empieza a generar un juicio de valor de lo que me está diciendo. Lo catalogo como algo con lo cual compagino, con lo cual estoy de acuerdo o no. Y normalmente cuando no estoy de acuerdo, luego tiendo a interrumpir. No, pero es que me estás diciendo está mal, porque así no van las cosas, ¿no? Debemos de acomodar el sillón así. No, pero es que ¿cómo me dices que vayamos a ver a tu mamá? No, mejor vamos acá, ya habíamos quedado de vernos juntos, etcétera, etcétera. Si hacemos bien la primera parte, que es permitir que el otro se exprese, el segundo momento sería el respeto. El respeto es, aunque no esté de acuerdo con lo que el otro me está diciendo, permito que se siga expresando. Y eso requiere, si yo les enseñara una imagen del cerebro, el control inhibitorio, que así se diría en términos neuropsicológicos, que se necesita para no interrumpir al otro, está bien difícil. Debemos de ser muy conscientes de ello. Y díganme ustedes, ¿quién nunca le ha tocado vivir algo así, ¿no?
donde el otro se quiere comunicar y luego, ¡pum!, viene la interrupción. Y ya se cortó toda comunicación. Ya no se pudo llegar a fondo. Si hacemos bien esta segunda parte, de verdad, si hacemos bien esta segunda parte, llega el momento en el que el otro nos pregunta, oye, pero ¿tú qué piensas de lo que estoy diciendo? Y en ese momento viene el tercer escalón, que es la generosidad. Generosidad hace alusión a, en el momento en el que yo le tenga que decir al otro lo que pienso, siempre diciendo la verdad, pero debo de decirlo de una forma en tratar de hacer el menos daño posible e herirlo lo menos posible. Es decir, decirlo en positivo. Otra vez, si el respeto nos costó, no interrumpir al otro nos costó, después pensar en cómo decir las cosas al otro sin que se sienta mal, todavía nos requiere mayor esfuerzo, porque requiere estimular en el cerebro las áreas de la empatía, que son dos, la empatía emocional y racional. Pero hay que irlas practicando, ese es el punto, ¿no? Mientras más practicamos, más se desarrollan esas áreas. Si hacemos bien este tercer escalón, el cuarto se vive casi, o sea, casi por añadidura, que es solidaridad. Solidaridad hace alusión a esto. Seguirme comunicando con la pareja, aunque no la tenga enfrente. Y entonces vienen estos actos de amor cotidianos. Oh, va a salir temprano al trabajo mi pareja, pues le dejo programada la cafetera para que cuando baje ya esté el café listo. Estoy en el trabajo, de repente voy a la tienda y me acordé que a mi esposa le gustan mucho unos pastelitos. Pues voy a comprar uno para que cuando llegue en la noche o en la tarde, le diga, mira mi amor, aquí te traje tu pastelito. ¿Cómo lo traduce la pareja cuando hacen eso? Aunque no está conmigo, sigue pensando en mí. Aunque no se levantó, no se está levantando a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, ¿sí?, está pensando en mí aún, aunque no estamos juntos. A eso nos referimos con solidaridad. Estos actos de amor, poderle demostrar al otro que me interesa. Estos 4 primeros pasos los podemos vivir de manera individual. No necesariamente necesitamos que el otro los haga para que yo los realice. O sea, yo, Mahatma, puedo ser tolerante, puedo ser respetuoso, puedo ser generoso y solidario. Pero el quinto paso, que es la reciprocidad, solamente la podemos vivir en una relación de pareja si los dos recorrimos los 4 pasos previos. Por eso es tan importante que en la relación nos pongamos a ver estos 4 criterios y decir, ¿estamos dispuestos a llegar a este quinto punto, a la reciprocidad? Es decir, a este diálogo realmente profundo. Realmente en esta segunda etapa, que es la etapa de acuerdos y psicológica, deberíamos de tender a llegar hasta allá, porque eso se convierte en la base de la comunicación asertiva en la relación de pareja. Es aquí donde tú le confías al otro, oye, pero ¿tú has pensado cuándo te quieres casar? No, pues yo pienso que dentro de 5 años. Ay, ¿cuántos hijos quieres tener? No, pues yo quiero tener como 6. Ay, no la hagas, yo quiero tener 2 nada más. Bueno, entonces ni tú ni yo, 4. Y así vamos haciendo como estos acuerdos, ¿no? Nos vamos conociendo en distintas áreas. Bien, si hacemos bien estos 4 pasos, empieza a generar confianza en la relación. Y la confianza se fundamenta en estos 4 principios. Si ya estoy viendo que puedo establecer una relación de pareja a largo plazo, pues el siguiente paso lógico pareciera que es ¿no? Pues vamos a consolidar esta relación, que puede ser a través del vínculo civil, el vínculo religioso, los dos. ¿Y eso qué es lo que hace? Que genera credibilidad en la relación, que eso que hemos estado platicando en este segundo periodo, donde nos estamos conociendo realmente, nos queremos comprometer a ello. Eso nos hace creíbles y por lo tanto empieza a generar mayor confianza. El siguiente paso es tratar de mantener ese compromiso y la responsabilidad. Es decir, todos esos acuerdos que hicimos en el matrimonio, o sea, todos esos votos que se hacen, te voy a ser fiel en las buenas y las malas, en la salud, en la enfermedad, etcétera, en la riqueza y en la pobreza, bueno, tratar de mantenerme comprometido en ello. El siguiente es tratar de ser coherente. Y de verdad la coherencia es crucial. O sea, sobre todo hablando de la coherencia personal, que todo eso que hemos ido acordando a lo largo de este periodo se vaya manteniendo en el tiempo. Y que lo que decimos, pensamos y hacemos tenga concordancia, que sería la forma más práctica de entender la coherencia. Y por último, la empatía.
que también nos cuesta, sobre todo en los periodos de mucho estrés, en las relaciones de pareja, o cuando nacen los primeros hijos, híjole, cómo nos cuesta ponernos en los zapatos del otro, entender las cosas desde la perspectiva del otro. Pero vean, estos 4 principios son cruciales para generar confianza en la relación. Y generando bien la confianza, podemos establecer las bases que van a mantener una relación fiel entre los dos. Genial, ¿no? Hasta ahí se va entendiendo. 1 es sí, 2 es no, porque quién sabe ni cuánto tiempo llevo. Bien, gracias Hernández, familia Reyes, gracias. ¿Puedes repetir la credibilidad? Sí, la credibilidad la da sobre todo cuando los dos están dispuestos a sostener una relación a largo plazo y hay algo que la simboliza. O sea, y el símbolo puede ser el matrimonio civil, el sacramento, que no es un símbolo, es algo más, pero también el sacramento del matrimonio, pero a veces también como el anillo, algo que diga, que represente esto que nosotros queremos hacer. Repetir la diapositiva, dicen. A ver, déjenme ver. Están sacando fotos, ¿no? De todos modos están grabando esto, ¿eh? Por si alguno lo quiere ver después, pues ahí está. Bien. Fíjense, si se dan cuenta, hasta ahorita no he hablado de la intimidad sexual. Pero ¿qué pasa cuando una pareja empieza a tener una intimidad sexual satisfactoria? Empieza a secretar 2 sustancias más. Una que es la oxitocina, que da el sentido de pertenencia. Cuando una pareja tiene intimidad sexual satisfactoria, empieza a activar mucho estos receptores de oxitocina en el cerebro y el cerebro lo traduce en un pensamiento de le pertenezco y me pertenece. Normalmente los receptores en el cerebro los tenemos entre el hombre y mujer 4:1. La mujer tiene 4 veces más receptores de oxitocina que el hombre, porque son indispensables para generar el vínculo entre la mamá y el hijo. Y es ese mismo mecanismo que lo utiliza entre la mamá y el papá. Y eso lo tenemos desde la época de las cavernas, ¿eh? Imagínense que la mamá no hubiera generado un vínculo tan fuerte con el hijo. Probablemente disminuirían las probabilidades de sobrevivir del hijo. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiera generado un vínculo el cavernícola macho con la cavernícola hembra? Tal vez cada vez que saliera a cazar el cavernícola macho y se encontrara otra cavernícola por ahí, se iría con la otra cavernícola. Por eso es que utilizó este mecanismo biológico para poder regresar a la misma cueva. ¿Y saben con quién los comprobamos? Con las ratitas de pradera. Es un estudio bien interesante. Fíjense, se dieron que había una diferencia comportamental entre las ratitas de pradera y las ratitas de montaña. Las ratitas de pradera, en el momento en el que copulan una vez con su pareja, no vuelven a estar con nadie más. Aunque se muera la pareja, ¿eh? No vuelven a estar con nadie más. En cambio, las ratitas de montaña, ahí sí les vale gorro con quien se les ponga enfrente. ¿Por qué es curioso esto? Porque tanto las ratitas de pradera como las de montaña comparten el 99.8% de sus genes, o sea, son casi idénticas. Lo único que varía es el 0.2%. Y dijeron, si unas se mantienen, entre comillas, fieles a su pareja desde la primera cópula y los otros no, en ese 0.2% está la clave de la fidelidad. Y ¡pum! ¡Oh, sorpresa! ¿Saben cuál era la diferencia entre las ratitas de pradera y de montaña? Que las ratitas de pradera, las que son fieles, tienen un montón de receptores de oxitocina en su cerebro, en comparación con las ratitas de montaña que casi no tienen. Y dijo, eso lo traspolamos después a nosotros, como Homo sapiens, y nos dimos cuenta, mira, esa puede ser una clave que nos ayude a mantener esta fidelidad. Pero no es la única. También en la intimidad sexual se secreta la vasopresina, que esta es principalmente los hombres. La vasopresina, en relación a esta intimidad, lo traduce el cerebro masculino como no solamente le pertenezco y me pertenece, sino la tengo que proteger. Nos ayuda a ese sentido de protección. Genial, ¿no? Fíjense, los actos de amor cotidianos ayudan a que la dopamina se mantenga en el cerebro. Esta misma dopamina, y sobre todo en un periodo cíclico que más o menos es cada 7 años que se entra en crisis en una relación de pareja, porque se está renovando, vuelve a generar un enamoramiento semejante al primero, pero nunca igual.
¿Y por qué nunca puede ser igual? Porque el primero tiene la base de la novedad. Es decir, literal, es la primera vez que se ven. Las otras se reencuentran, pero ya hay cierto conocimiento que tiene el cerebro de esos años vividos previamente. Pero se vuelve a secretar dopamina, vuelve a disminuir serotonina y da cierta obsesión por la pareja. Esta oxitocina y vasopresina ayudan a ir consolidando todo. Y pareciera que después de lo que he estudiado en este periodo desde la neurobiología, me doy cuenta que el cerebro realmente sí está diseñado para ser fiel. Fíjense, Fisher, que es una antropóloga social que ha estudiado las relaciones en general de pareja desde la época de las cavernas, dice que en este periodo de las cavernas, la evidencia que hay en las excavaciones y lo que han hecho, muestra que parecía que tenían eran familias monógamas. Es decir, se quedaban el hombre, la mujer y los hijos. Así eran las familias de la época de las cavernas. Y hago alusión a eso porque nos dicen, no, pero es que la monogamia nació con con el aspecto social, ¿no? Con las reglas morales, después nace con la doctrina religiosa. Bueno, pues pareciera que antes que existiera todo eso, en las excavaciones que se han hecho se ha visto que no necesariamente tiene que ver solamente con la cultura o con la sociedad. Y se entiende, ¿no? Había mayor probabilidad de supervivencia si se cuidaban entre dos que si había un tercero en discordia. Digo, para decir esa canción, ¿no? De que felices los cuatro, ¡ja! Creo que la evidencia, al menos empírica, muestra que no necesariamente van a ser felices los cuatro. Siempre va a haber algo. Y eso lo hemos visto en los harems que hay en el Medio Oriente, ¿no? Siempre está la favorita y siempre hay esa lucha entre quién se queda con la herencia, ¿no? Algo así. ¿Sí me explicó? Entonces, este cuestionamiento que yo le hice a a Jesús, dice, ya ven, se los dije, estamos diseñados para ser fieles. Pues sí, sí es así. Pero ahora, y ya para ir cerrando, ¿cómo se va consolidando una relación? Y yo les puse aquí una cosa que nos dice nuestro querido Benedicto XVI en la de Dios es Amor, en su encíclica de Dios es Amor, que está fascinante y que me dio mucha luz para entender esta combinación entre el aspecto humano de la persona, esta relación que nace desde este aspecto fisiológico y el aspecto divino. Y él habla del eros y el ágape. El eros, dice, es la naturaleza humana, nuestro instinto de supervivencia. El ágape, en cambio, es este designio que tiene Dios para nosotros, el amor de pareja, el ser para el otro. Y nos muestra que la verdadera esencia del amor es el equilibrio entre el eros y el ágape. No están peleados. Es importante desarrollar y fomentar este aspecto fisiológico de la persona en la relación de la pareja que vemos que ayuda para ser fieles, sin descuidar el aspecto doctrinal, este designio que Dios pensó para esta relación de pareja. Y el justo equilibrio de estas dos es la que va marcando esta consolidación de la pareja. Y así dice Benedicto, en el fondo, el amor es una única realidad. Si bien con diversos matices o dimensiones, eros y ágape, según los casos, una puede destacar más que otra. ¿Cómo era eso? Como en el enamoramiento, que pareciera que en el enamoramiento destaca más el eros, la parte erótica. Dice, pero cuanto más se encuentran ambos, aunque en diversa medida, la justa unidad de la única realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdadera esencia del amor en general. Creo que las relaciones de pareja son claves para eso, ¿no? Son claves para entender la medida justa entre este eros y este ágape. Pero bien, a veces se rompen las relaciones. Y todos lo hemos vivido, lo vamos viviendo, algunos más y otros menos. Y para eso hay nuevas herramientas que aquí solo se las menciono, que es la empatía, la autonomía y la reciprocidad. Y que cada una de ellas debemos de ir estimulando y fomentando a lo largo de la vida que vamos teniendo en nuestra relación. Empatía, que nos hace tener un amor inteligente. Autonomía, que es el don de un yo sano, que tenemos que trabajar en nosotros mismos también para donarnos mejor a la pareja. Es una interiorización que se dilata hacia la pareja. Mientras más me conozco de manera asertiva, más tengo herramientas para donarme también de manera asertiva a la pareja.
A eso se refiere con autonomía. Y con la reciprocidad es lo que les decía, vivir estas herramientas del diálogo que nos lleva a que podamos vivir el somos una sola carne, como decía en el Génesis. Si bien esto daría para todo un taller estos tres aspectos, quería mencionárselos nada más para que lo vayan tomando en cuenta y es algo que tenemos que ir trabajando a lo largo de nuestra vida. Y digo a lo largo de nuestra vida porque tenemos un sueño, al menos los que nos casamos por esta convicción cristiana, ¿sí? Creemos que vamos a seguir juntos hasta que la muerte nos separe. ¿Se acuerdan que yo empecé? Que somos seres multifactoriales, ¿no? Y que si bien tenemos aspectos biológicos y psicológicos y sociales que influyen, y que ellos, a su vez, están englobados en un aspecto espiritual, y mientras más practicamos esta relación con Dios, más los iluminamos en nosotros. Pero cuando estamos casados, también la pareja que tiene esta relación con Dios, y después al donarse con nosotros, hace que se cumpla, que se integre este sacramento que es el matrimonio. Y es fascinante, porque eso hace que se asemeje, o que nos asemejemos en menor o mayor medida a esta relación de la familia de Nazaret. Así es que les agradezco su atención. Muchas gracias, Mahatma, y pues también a todos los que han participado. Es momento de preguntas, si es que alguien tiene alguna en particular. Recordamos, estamos grabando el webinar, y si alguien quiere hacer alguna pregunta confidencial, puede hacerlo directo al chat de Mahatma. Yo aquí estoy viendo el chat, ¿eh? O sea, muchas gracias, pero pocas preguntas. Ah. Ok. Muy bien. Bueno, también ya que estamos en familia, si alguien quiere decirlo así con el micrófono, se siente más en confianza, pues mejor. Mahatma, buenas tardes, muchas gracias. Sí. Perdón, no sé acá. Quisiéramos hacerte una pregunta. ¿Cómo? Sí, porque en toda vida de pareja siempre hay momentos muy hermosos, pero otros menos hermosos y otros que no quisiéramos vivirlos, ¿no? Porque son muy terribles. Sí. ¿Cómo podríamos, digamos, vivir estas recomendaciones, estos consejos, ser asertivos? ¿Cómo podríamos, justamente en esos momentos que no dan ganas ni de hablar muchas veces? Sí. Híjole, ahí está, con mi esposa lo podría hablar de manera directa, porque lo hemos vivido como muchas de las parejas, ¿no? Hay veces que solamente se puede ser tolerante. Y está bien. Lo importante es que en el momento en el que ustedes dos recuerdan sus promesas, digan, tarde o temprano debo de llegar a la reciprocidad. Y entonces viene este trabajo de autonomía, por eso se los ponía. Ese trabajo en mí mismo, porque la mayoría de las veces que yo no quiero hablar con la pareja es porque yo no me he resuelto en el sentido de que no he logrado manejar bien mi aspecto emocional. Esos miedos que tengo, esa ira que tengo. Entonces, si no puedo hablar con la pareja en ese momento, es un periodo donde tengo que trabajar en mí, pero no es en mí como egoísta, ¿no? Es en mí porque está en función de volver a establecer un diálogo con la pareja para llegar a la reciprocidad. Entonces, hay veces que es así, ser tolerantes. Tal vez la palabra clave sería sin romper el compromiso que hicieron años atrás, pues cuando empezaron su relación. Por eso tratar de entender cada una de estas etapas nos da mayor luz de cómo hemos vivido cada una de ellas y cuáles son los momentos que, más bien, cuáles son aquellas lagunas tal vez que podría haber tenido en una de las etapas. Si a lo mejor, y eso es muy frecuente, nos casamos en el periodo de enamoramiento y luego que nos casamos, tuvimos hijos, eso varía un poco, porque la comunicación asertiva no se da de manera tan clara cuando tenemos el periodo de enamoramiento
nacen los hijos, pasa el periodo de enamoramiento, pero ahora todo se centra en los hijos, porque es así, es necesario centrar nuestra atención en ellos. Entonces, si no vivimos bien esta etapa de diálogo, entonces nos hacemos consciente y lo empezamos a vivir ahorita, independientemente que ya llevemos 10 o 15 años de casado. Entonces, no tener miedo a ser sinceros en la relación, tal vez esa sería la cosa, ¿sí? Y confiar en eso, decir, tal vez hoy no somos, ni tú ni yo somos tolerantes, o respetar al otro, ¿no? Por eso hablaba de perder. O sea, si de plano hoy no se puede, pues hoy no se puede, pero hey, no perdamos la idea de que tarde o temprano debemos de hacerlo. Simplemente lo estamos posponiendo en lo que sigo trabajando de manera personal para poderme donar mejor en ese momento de diálogo. Esa podría ser una respuesta. Muchas gracias. Lindo, gracias. No, tal vez a mí me gustaría compartir dos experiencias que, complementando un poco lo que dice ahí Mahatma. Yo recuerdo que... Ella es mi esposa, para los que no la conocen. Preséntate, Teresita. Hola, yo soy Tere, y esposa de Mahatma. Y yo recuerdo ese sacerdote que nos dijo, porque nosotros igual, ¿no? Manifestando la euforia de casarnos para siempre y todo esto, ¿no? Y muy realista nos dijo, pues van a estar las etapas difíciles, ¿no? Dijo, por ahí sí tienen que ejercitar mucho la voluntad. O sea, va a ver que ni siquiera se quieren decir ni los buenos días, ¿no? Pero pues en ese momento tú dices, ay, ¿cómo, no? O sea, pues queremos tener Jesús entre nosotros, Dios, ¿no? Y yo creo que también ha sido esta parte, ¿no? Como sí reconocer, estoy molesto, estoy molesta, pero pues como que va, ¿no? Como estos actos de voluntad también, que humanamente a veces no quieres, ¿no? Y también es como esta gimnasia, o como buscar estos momentos estratégicos de decir, es un día para nosotros, ¿no? Que a lo mejor no tienes muchas ganas, estás cansado, estás pensando en el trabajo, pero yo creo que es cuando más tentaciones de, pues es como es un pretexto, ¿no? Como para no estar con él. Entonces, no sé, como también estas cosas prácticas y concretas que es de, pues de voluntad, ¿no? Nos han también ayudado ahí en esos momentos difíciles. Gracias, Damasito. Hay una pregunta que se me hizo muy interesante que dicen, entonces lo más conveniente es casarse cuando pase la etapa del enamoramiento. Esa es la conclusión que llegan los adolescentes cuando les doy esta temática, ¿no? Y si se dan cuenta, yo no les hablé de tener intimidad sexual antes o después del matrimonio, no eso. O sea, pareciera que hay una forma lógica de ir discerniendo en cuál sería el mejor momento. ¿Y cuál es? Una, cuando no estoy en este periodo de enamoramiento porque el riesgo de cometer un error es significativo. La segunda de ellas es cuando me siento que tengo la confianza suficiente como para entender la responsabilidad y el compromiso que lleva esta intimidad. Entonces, pero normalmente cuando una pareja entiende esta responsabilidad, este compromiso, el siguiente paso lógico es casarse. O sea, no está peleado en tener intimidad después del matrimonio con incluso nuestro aspecto psicobiológico, pues. Creo que podría ser algo muy ideal, pero poco a poco lo vamos entendiendo y lo van entendiendo. Lo que sí es que hay que dar las herramientas adecuadas para poder manejar las situaciones eróticas, porque en el enamoramiento se vuelve muy difícil, y más en esta época, no tender a buscar este placer que genera la intimidad sexual. Entonces, hay que mostrarle también el beneficio que hay de vivir estas etapas de manera madura, sería la palabra. Entonces, sí, yo considero que hay que pasar la etapa de enamoramiento para casarse. Alguien me decía una pregunta muy específica de que estaba con su novia 6 meses, después se separó, etcétera, ¿no? Y las cosas no son iguales. Si se separan, los receptores de oxitocina en el cerebro se estimulan menos, eso sí lo puedo decir. Y este sentido de apego en la relación se va bajando. Más o menos, para que se den cuenta cuánto dejamos de sentir la necesidad de la pareja, por ejemplo, una pareja que se separa, en la mujer es más o menos 4 meses por año de relación. Es decir, si tenían 3 años de relación y se separan, la mujer tarda más o menos 12 meses, 1 año, en dejar de sentir la necesidad fisiológica de estar con la pareja. Y el hombre es 1 mes por año de relación. El hombre normalmente al cuarto mes ya no tiene tanta esta sensación de necesidad de estar con la pareja. Y tiene que ver con estos receptores o este vínculo de apego que se da por la oxitocina en el cerebro. Entonces sí puede influir para quien me lo preguntó.
¿Pudieras dar un taller de etapas de la vida sexual en la pareja? Pues sí, claro. Es importante entenderlo de manera adecuada, ¿no? O sea, porque después se van a dar cuenta que la intimidad sexual satisfactoria no se fundamenta en el erotismo como tal, se fundamenta en otra sustancia en el cerebro que ahorita por el tiempo no les hablé, que es serotonina, y esa se empieza a secretar cuando encuentras un sentido de trascendencia a la conducta que estás realizando. Es decir, cuando no es meramente por placer, sino porque esto está generando algo más a largo plazo. Y eso no es tan sencillo. La mayoría de las veces, y sobre todo en la cultura pop, hay que explicarlo más a fondo. ¿Se transforma la amor con la edad? ¿Se pierde el eros? Sí, no es que se pierda el eros. De hecho, lo que dice el Papa Benedicto en su encíclica es que debe de haber un equilibrio entre el eros y el ágape. O sea, no basta con simplemente ser muy piadosos, como se dice aquí en México, con vivir la oración, no basta con eso. Es importante equilibrarlo con la parte humana. Algunos de los problemas que he visto, sobre todo en las parejas que están en ambientes religiosos muy adentro, es que empiezan a dejar de un lado el eros. Es decir, dejan a un lado esta parte fisiológica de caricias, de sentido de intimidad, de darse el tiempo para estar juntos, etc. Y eso empieza a mermar la relación. Entonces, me parece muy asertivo todos estos ejemplos que da Benedicto con respecto al equilibrio de estos dos aspectos de la persona. Porque al final son dos aspectos de la persona como tal. ¿Se transforma el amor con la edad? ¿Existe la infidelidad hereditaria? Sí, la infidelidad hereditaria no como tal, pero sí hemos visto que hay una variante, como les dije, como la del dedo, la biológica, con los receptores de oxitocina en el cerebro que genera vínculos de apego menores o mayores, o sea, más el entorno social. Es multifactorial la infidelidad, pues. Por ejemplo, había una iniciativa de ley en Chile, hablando de estos estudios, donde querían hacerle estudios de testosterona y querían llegar hasta los receptores de testosterona en el hombre para entender si el Estado los casaba o no por el riesgo de infidelidad. O sea, parece un poco alocado, pero bueno, o sea, se ha tratado de entender, de cuantificar qué tanta probabilidad hay de que una persona llegue a ese punto. Sin embargo, no se puede ver de una forma determinista, es decir, no puede ser específicamente, ay, porque tengas la mano así ya valió. No es así, es mucho más compleja las relaciones de pareja que es. Pero bueno, se ha tratado de ver desde todas las aristas. ¿Puede una persona seguir enamorada después de 18 años? Les digo que sí, desde el aspecto psicológico, sí. Desde el aspecto biológico, como la primera vez, no. Les digo que más o menos en promedio cada 7 años hay una reestructuración de la relación de pareja y por lo tanto hay un reenamoramiento. Se vuelven a activar estas sustancias en el cerebro, etcétera, ¿sí? Y eso va sosteniendo la relación a largo plazo. Entonces, yo creo, cuando me dicen que yo tengo toda una vida enamorada de mi pareja, sí, lo creo. Solamente les hago como ejemplo de humor de que no necesariamente es como la primera vez. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque otra de las cosas, por ejemplo, que me dicen es, ¿te puedes enamorar de alguien más si sigues enamorado de tu pareja? Sí. En el aspecto fisiológico, sí. Y hay que ser muy conscientes de ello. Otra persona que no es tu pareja en el trabajo, en la escuela, en la oficina, te puede hacer tener estas sensaciones de dopamina y de serotonina, sí se puede. Y si no lo sacamos a la luz, después va a ser difícil de controlar. Después, por eso es que este sentido de confianza, que secreta otras sustancias, como la serotonina, que es el sentido de trascendencia y eso, hace que a uno trate de tomar decisiones más a largo plazo y trates de ver las consecuencias que implica el dejarte llevar meramente por el eros. ¿Sí me explico? Y eso es lo que muchas veces hace que tiendas, aunque estoy sintiendo esto por otra persona, no permitas que siga creciendo esa sensación de enamoramiento. Pero eso se puede si lo ves de frente, ¿no? O sea, uno de los problemas que se vive es que lo tratamos de reprimir y reprimir esas sensaciones no conviene porque tarde o temprano explotan si te mantienes de manera constante con el estímulo. Es decir, si te mantienes de manera constante con esa persona que te está haciendo sentir esa sensación. Entonces, mejor conviene ser conscientes de ello. Hay una estrategia que, por ejemplo, me contó una vez una pareja que hacían,
Cuando el esposo, que él viajaba mucho, tenía mucho, era un empresario con cierta prestigio, etcétera, cuando él se sentía tentado por una chica, tentado significa que realmente le estaba llamando la atención, tenía una clave con la esposa y le decía, oye, ¿te parece si hoy vienes por mí al trabajo para irnos a cenar? Y la esposa ya sabía que eso era, ya sabía lo que significaba eso sin decirlo. Entonces la esposa se ponía hiper guapa, que de por sí era guapa, pero se ponía hiper así, se iban al mejor restaurante y todo eso, y llegaba y, haz de cuenta, se paseaba por la oficina que la vieron. Y era una estrategia que utilizaron ellos dos, pues. Es decir, él no negaba las sensaciones que sentía, pero jerarquizaba que era más importante esta relación de trascendencia que tenía con la pareja. Eso solamente se puede hacer si hay una relación real de reciprocidad, ¿eh? Si se llega a un diálogo profundo en la relación, donde se conocen realmente y en cierto sentido aceptan el crecer juntos independientemente de la historia personal de cada uno. Eso es más o menos. ¿Cómo se recupera la confianza en la pareja después de una traición? Es muy complejo, porque es complejo, ¿sí? Es paso a paso, se vuelve Piensa que después de una traición hay que volver a reconocer a la pareja, ya no es la misma que antes, ya es otra totalmente distinta. El cerebro lo interpreta así, esta persona que conocía antes de la traición y después es otra, por lo tanto es un reencuentro, hay que reencontrarse y volver a tomar la decisión. Si quiero estar con esta pareja, con esta pareja nueva, pues, que estoy reconociendo de una forma distinta. Y hacer ese ejercicio ayuda mucho, pues, porque no te quedas con la idea de lo que era antes, sino vamos a construir algo nuevo que no puede ser igual que antes. Pero, hey, porque no pueda ser igual que antes no significa que no pueda ser mejor que antes. Y tal vez esa es la clave. Si bien no será igual, puede ser mejor. ¿Qué ocurre en el cerebro humano cuando hay apegos en relaciones tóxicas? Una relación tóxica, como se ve de manera muy coloquial, es una relación que no tiende a la reciprocidad, es una relación egoísta. Yo necesito al otro. Es decir, no hay una autonomía real de la persona. Y entonces no puede ser un don de un yo sano. Por eso les ponía esas últimas diapositivas. No existe un don de un yo sano y por lo tanto no puede existir una relación que lleve a una reciprocidad, a una intimidad profunda. En términos tal vez más románticos sería una persona que no ha trabajado en su yo, que no lo ha sanado, le cuesta mucho trabajo hacer una verdadera comunión de alma con la pareja, mostrar realmente quién es. Por favor, ¿podrías darme un correo para una charla? Sí, claro. Ahí están mis redes sociales y todo. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo de 15 años que ya tiene 3 años enamorado de una chica que le dice que lo quiere, que está enamorada de él, pero no quiere ser su enamorado? Otra vez, no lo podría generalizar. Digo, ahorita se me vienen muchas cosas, pero hay una cosa que hay que tomar muy en cuenta. El cerebro de un adolescente, que como decían al principio es parte de mi expertise, no tiene la capacidad de discernir, de tener criterio entre lo bueno y lo malo, de controlar los impulsos, controlar sus emociones y solucionar los problemas como un adulto. No puede entender las cosas como un adulto porque su cerebro todavía no tiene esa capacidad. ¿Sí? Y eso hay que individualizarlo mucho. Es decir, por más que yo quiera razonar con él, no necesariamente lo va a entender. Hay que utilizar otras herramientas, pero eso ya lo daría más de tú a tú, conociendo a la persona. ¿Cómo se fundamenta desde la neurociencia el amor? Un sentimiento, una decisión. El amor, en términos neurobiológicos, es muy complejo, ¿eh? Yo les decía que entraban 18 sustancias diferentes en juego, pero es una gama de sensaciones. Sobre todo lo que entra más en juego, tal vez aquí, es que pareciera que el amor en el cerebro lo traduce como un sentido de trascendencia, como tal de la persona. Y después del sentido de la trascendencia de la persona es el sentido de trascendencia de la relación. Pareciera que nuestro cerebro interpreta efectivamente que este tipo de compromiso que tengo con la pareja va más allá de nosotros dos. Y eso es lo que nosotros podemos poder traducir como este concepto de amor, pues. Que también lo viven los no casados, ¿no? O sea, los que
los que, por ejemplo, tienen los religiosos o las religiosas, ellos también viven una relación y hemos visto en los estudios de imagen que el cerebro lo interpreta así, como una relación. Hemos visto qué áreas del cerebro se activan cuando, por ejemplo, un religioso o una religiosa está en oración, está en comunicación con Dios, y vemos que se activan ciertas áreas de la empatía, que solamente se activan cuando estamos con alguien. Entonces, pareciera que el cerebro así va interpretando. Realmente están en relación, en una relación trascendente. Eso es lo que más o menos podemos traducir como amor. En comunicación asertiva, como la pareja se maneja, si solo uno continúa en una relación con Dios y el otro no. Si la situación crea problemas en la relación, ¿cuál de los dos debe perder? Miren, si se dan cuenta, yo traté de hablarles de una manera muy laicial. Las pasos para las herramientas del diálogo, ¿sí? Las puede hacer la persona atea y la persona religiosa. Basta que la pareja se ponga de acuerdo en hacerlos, en ser tolerantes, en ser respetuosos, en ser generosos, en ser solidarios y llegar a esta reciprocidad. Lo importante es que los dos, o sea, se pongan de acuerdo en qué tipo de relación quieren tener y no tener que obligar al otro necesariamente a que siga estos principios doctrinales que yo tengo, pues. Porque aparte que el cristianismo te deja muy libre, ¿eh? La forma en que conquistas al otro es a través de mi ascetismo, a través de mi coherencia, pues, que estoy haciendo con mi creencia religiosa. Pero no necesariamente es así. Y creo que Pablo lo dice en una de sus cartas cuando habla del matrimonio. Hay dos formas de hacerse santos en el matrimonio, dice. Una, cargando la cruz de la pareja, y la otra, que juntos carguen la cruz de Cristo. Así lo manifiesta. Bueno, pues hay distintas formas de hacerlo, pues. Pero bueno, creo que las herramientas que les doy son más universales. No necesariamente tendríamos que hacerlo desde un aspecto doctrinal. ¿Cómo fomentar una comunicación y confianza más profunda si ambas personas son muy sensibles y a veces pareciera que ello obstaculiza, ya que por no herir al otro no se logra ser todo transparente? Es que es al revés, ¿no? Por eso la generosidad es importante. Ser generoso significa siempre decir la verdad, aún sabiendo que lo vas a lastimar, pero lo vas a tratar de hacer que le genere el menor daño posible. Pero de antemano sabes que va a pasar y eso lo acuerdas con la pareja. Es decir, o sea, sé que te voy a lastimar, pero te lo voy a decir. ¿Estás de acuerdo? Sí, va. Y ya, y empiezan a trabajar en ello. Pero eso es lo que construye una relación, porque si no, se queda muy superficial. Entonces, también vean el beneficio, hablen del beneficio de hablarse de manera sincera. Una cosa que es importante es no utilizar al otro para desahogar mi culpa, pero eso se puede ir viendo cada vez más profundo. Porque a veces me siento culpable y luego le quiero decir al otro lo que traigo. Pero a lo mejor el momento adecuado no va a ser un miércoles por la tarde cuando tiene que trabajar jueves y viernes. A lo mejor va a ser ese sábado en la noche donde se quedaron los hijos en casa de la abuela y vamos a estar solos para poder dialogar más profundo. Entonces, son cosas que poco a poco vamos descubriendo de cómo llevarle en la relación. ¿Qué hacer cuando para tu pareja lo que tú le cuentas no es importante? Así decírselo tal cual. Tengo la impresión de lo que yo te cuento no te importa. Y entonces empezar a generar el diálogo. Desde el paso número 1, ¿no? Ser tolerantes. La pandemia creó un mayor sentido de solidaridad. Sin embargo, en Panamá se ha incrementado el índice de divorcios en estos meses. Sí, pues claro. O sea, piensa que uno de los problemas de la pandemia, y ahí les recomiendo la charla que di, La neurociencia detrás del miedo, porque ahí hablo justamente de cómo empieza a conducirse la persona después de una amenaza constante de más de 3 meses. Y bueno, empiezan a salir ciertos esos aspectos de mala regulación emocional que llevan a generar agresividad, hostilidad en las relaciones. Muchas de estas parejas que se separan, si termina la pandemia y se le dan la oportunidad de dialogar nuevamente, seguramente volverían a encontrar un vínculo, ¿eh? Porque muchas de estas separaciones se da porque cada uno tiene un miedo personal que no lo ha sabido regular o manejar. Lo importante es aprender a regular este miedo, pues, porque es lo que nos está haciendo reaccionar de manera un poco agresiva o hostil en las relaciones o dominantes.
¿Qué hacer cuando uno es más responsable que el otro? Es más complejo eso, ¿no? Porque yo partiría de decir, bueno, ¿cuál es tu sentido, cuál es tu concepto de responsabilidad y cuál es el concepto de responsabilidad del otro? Porque a lo mejor el otro él siente o ella siente que eso es ser responsable y no están partiendo del mismo lugar, pues. Entonces, otra vez el diálogo ahí es importante. ¿Cómo manejar la fidelidad en relaciones íntimas a aquellas parejas donde uno de los dos toma antidepresivos? Mira, esos son casos muy particulares porque no se secretan las sustancias de manera igual. Pero bueno, un tip que te doy en ese sentido. Una, la pareja que no está tomando los antidepresivos debe de entender que la relación en ese momento es diferente. Las herramientas que debe de utilizar son distintas. Y eso muchas veces se va a tener que formar en ello. Formarse en decir cómo manejar mi relación íntima con la pareja cuando mi pareja está con un trastorno depresivo mayor. Y saber perder, ¿no? Porque va a haber momentos donde efectivamente, sobre todo en las crisis más importantes, el deseo erótico va a estar por los suelos por mucho. Pero en eso debemos de encontrar otras formas de relacionarme con la pareja, no necesariamente en el sentido íntimo erótico, ¿no? ¿Sí? Por eso es que el sentido de trascendencia no se secreta meramente por la intimidad sexual, que es o sea, hablando de la serotonina alta, se secreta excéntrico en los temas del amor y la religión. Una de dos, o formándose los papás para entender la perspectiva de dos, es muy distinta al concepto que se tenía antes de los 90, pues, antes de los 80 y mucho menos de los 70. Entonces hay que reconocer cuál es esa diferencia de concepto y buscar esas luces que hay detrás de estos nuevos conceptos, porque también hay cosas buenas, no necesariamente todo sería malo, etcétera. Y partir de ahí, de esas cosas que nos unen hacia el otro, de esos conceptos de las relaciones de pareja que nos unen. Por ejemplo, los nacidos después del 2002, pareciera que la fidelidad es importante en comparación con los que nacieron en los 90, que ahí la fidelidad no pareciera que es tanto, ¿no? O sea, hablando de millennials y centennials. Los millennials, la fidelidad no parece tan relevante, en cambio los centennials, ellos pareciera que sí es importante la fidelidad. Entonces tomar esas luces y tratar de ahí entablar el diálogo con la pareja. Sinceramente, lo que más ayuda y por mucho, pues es el testimonio que vamos dando nosotros que estamos casados, en cómo estamos llevando la relación para bien y para mal, ¿eh? O sea, ahí sí tenemos cierto peso de responsabilidad. ¿Por qué cuando empieza a estar con otra persona, a esa persona la trata muy bien y con la pareja se vuelven agresivos y poco pacientes? Híjole, eso habla no solamente de falta de comunicación. Creo que estamos teniendo ahí unos temitas de internet, pero bueno, esperamos se arregle rápido, ¿vale? Bueno, ya le avisé de ahí de la señal, a ver si... Gracias, Tere. Creo que se cayó, de hecho. Esperamos un segundito, seguramente vuelve a entrar. Aprovecho para agradecer a los organizadores, muy bonito, muchas gracias. Gracias, Héctor e Ivana. Realmente, como familia, sabemos que se necesita seguirnos formando, ¿no?
el hecho de ya ser familia, de ser esposos, como bien lo vemos, no quiere decir que ya tengamos el camino asegurado ni fácil. Entonces, pues nada, es una tarea que hacemos en conjunto, ¿no? Todos. Perdón, yo regresé. Gracias. Continuamos. No, ya no veo ningún chat porque ya se cerró todo. Si quieres, te leo una de las últimas preguntas. Ajá. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo de 27 años, ya que Ya me piensa acuerdo. de forma muy concreta y diferente y es muy excéntrico en los temas del amor y religión? Fíjense, déjame lo resumo cuando se cortó eso. Entender las nuevas generaciones no es tan fácil, hay que formarnos en ello. El concepto que tienen del amor, de la religión y en general de las relaciones es muy diferente a los de antes de los 80s, por ejemplo, incluso 80s, 90s. Si no entendemos el concepto que ellos tienen de las relaciones, es difícil entablar un diálogo, pero eso hay que formarse. Hay muchas cosas buenas que hay, ¿eh? O sea, no todo, hay muchas cosas que también no son buenas, pero hay que tratar de enaltecer eso bueno. Y eso es crucial, pero para eso nosotros, papás, adultos, debemos de formarnos o bien buscar los medios de canalizarlo a alguien que lo pueda orientar. Al final, nosotros queremos lo mismo, ¿eh? O sea, todas las relaciones pareja queremos disminuir la ansiedad que nos puede generar el mundo a través de la confianza que voy generando con el otro. Y poco a poco, si nosotros vamos reconociendo al otro como alguien con el cual puedo amar y me puede amar y hacer metas a largo plazo, solito se va dando el concepto de estas relaciones de pareja fieles o trascendentes. Pero eso, la persona debe de empezar a generar esas herramientas. Antes de decirle, es que debes de tener, o no sé, intimidad sexual hasta el matrimonio, primero hay que explicar un poquito cómo es una relación de pareja que va generando la confianza tal que pueden comunicarse lo más profundo, ¿no? Que se pueden apoyar. Y poco a poco, haciendo este ejercicio, la misma pareja va decidiendo en cuál es el momento más adecuado, pues. Y la mayoría de las veces se van dando cuenta que, bueno, si ya queremos generar este compromiso de intimidad, como el ejemplo que estoy poniendo, pues vamos a tratarlo de consolidar a través del vínculo religioso o civil. Pero bueno, eso hay que irnos formando poco a poco, ¿eh? Porque cuando empieza a estar con otra persona, hacia allá. En el momento estabas respondiendo una pregunta que creo escribieron directo a ti. Algo como que ¿por qué trata bien las personas afuera y mal a nosotros en la casa? Sí, les decía que hay veces que generamos microheridas emocionales en la relación. Son cosas que vamos tolerando pero que nunca se hablan, pero que me lastiman, lo siento que me amenazan. El problema es que esas microheridas se van acumulando, acumulando, acumulando. Y llega el momento en el que es tal la cantidad de acumulación que uno quiere reaccionar ante esas heridas. Y no la pareja. Pero eso se va... ¿Se escucha? Pero eso se va dando porque no se logró dialogar de manera adecuada. El punto sería si no hemos empezado a dialogar, pues hay que intentarlo hacer. E intentarlo hacer, e intentarlo hacer, porque como le decía, no siempre se puede, ¿eh? Hay periodos donde es bien complicado. Pero bueno, no perder la idea que eso es lo que queremos y que debemos de tender a buscarlo. ¿Cómo puede salir adelante una pareja que llevan consigo la carga de haberse provocado un aborto? Sí, ese es algo muy particular. Hay una cosa que les puedo decir en ese sentido. La persona que vivieron esa experiencia del aborto, hay un porqué. Hay un porqué los llevó a eso y primero hay que entender el porqué. Pareciera muy obvio, no porque estábamos chicos, no porque estaba mal informado, pero no necesariamente es así. Eso ya lo vemos de manera profesional. Es más complejo cuando una persona llega a ese punto. Esa es una. La segunda es que la mujer debe de entender que parte de las células del bebé que tenía en el vientre se quedaron en su cerebro, en distintos órganos, pero entre ellos el cerebro. Y ahí se quedan, forman parte de ella. Y entonces debe de vivir el duelo que se vive cuando pierdes a un ser querido.
Pero bueno, eso hay que manejarlo ya de manera más profesional. Muchos jóvenes evitan el compromiso y prefieren relaciones que buscan solo placeres y no quieren tener hijos. Otra vez, entendiendo el concepto, sobre todo eso que te refiere, son los millennials, que, o sea, los nacidos, bueno, no, más o menos 83, 85, 90, ¿no? Dependiendo del país, de la zona geográfica, etc. Pero bueno, estas personas vienen de familias heridas la mayoría de las veces, pero el principal herida no es los papás separados. Uno de los principales problemas de la generación anterior, que fue la generación X, es la doble moral. Muchos de estos papás, de estos chicos, tenían una doble moral. Era de que tocaban, viene la vecina, dile que no estoy. Esos detallitos que fue aprendiendo el chico le generó inseguridad. Y si eso se aúna a un entorno social de por sí inseguro, más los medios de comunicación que enaltecen otro tipo de conductas, pues entonces se empieza a formar un criterio el chico de que, ¿para qué me caso, no? Si al final se vive una doble moral, si al final la tendencia de divorciarse es muy alta, etcétera, ¿no? Empiezan a conceptualizar. Entonces, es más o menos así. Digo, estoy resumiendo mucho lo que gente le ha dedicado estudios de tesis doctoral para entender ese aspecto, ¿eh? Gracias. Ok, pues no sé hasta qué hora, pues no sé cómo está aquí el tiempo. ¿Cómo hablarle a Muchas los hijos de la gracias. fidelidad? Fíjense, está bien interesante, cuando sus padres están separados. Dice, sí, hay que buscar, con ellos hay que mostrarles un modelo de relación. Se vuelve muy complejo al principio, sobre todo cuando están chicos, pero poco a poco, si vamos mostrando, tal vez ese es el beneficio que tiene el cristianismo como tal, que tiene un modelo de pareja muy tangible, un modelo de relación de familia muy tangible. Y muchas veces estos chiquitines adoptan ese modelo, pues, a pesar de que no necesariamente representa lo que vive en la casa. Pero bueno, darles más modelos de relaciones es importante. Empiezan a conceptualizar mejor el qué fue lo que pasó con sus papás. Muy bien. Ya me cayó. Pues ya hay quien espera una segunda ronda, Mahatma, así que ante las cámaras te comprometemos. Gracias.